y bienvenidos a la Universidad Complutense, a la Facultad de Matemáticas que nos acoge en su estupendo salón de actos para esta conferencia de hoy y, por supuesto, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Físicas. Por mi parte es el momento de los agradecimientos. Por supuesto, agradecer al decano de Matemáticas y a la Facultad cedernos este espacio y mi agradecimiento al conferenciante Antonio Pic, un auténtico especialista y de reconocidísimo prestigio internacional, con el que tenemos el gusto y el placer de abrir hoy la primera conferencia de un ciclo emblemático para la Facultad de Ciencias Físicas, que es Hablemos de Física. Y además lo empezamos con una situación también especial, y es que se une la Real Sociedad Española de Física en la coordinación y en la preparación de estas charlas, de manera que un agradecimiento también muy especial a la Real Sociedad, hay aquí algunos de sus miembros de la Junta Directiva y, por supuesto, al presidente Adolfo Azcárraga, que ha trabajado, Adolfo Azcárraga, que ha trabajado muchísimo para tener hoy todo a punto para esta conferencia, y también agradecer la actitud de la Real Sociedad, siempre de cercanía, de colaboración, de trabajo entre dos instituciones completamente hermanadas, como son la Facultad de Físicas y la Real Sociedad. Y también un agradecimiento muy especial a Víctor y al streaming, que sé que ha sido complicadísimo, que hoy tuviéramos la posibilidad de retransmitir una charla que, como digo, es estupenda para empezar el ciclo de Hablemos de Física, el bosón de Higgs, una ventana en la frontera del conocimiento. Así es que muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias, Adolfo, y te paso ya la palabra para que presentes al conferenciante. Muy bien, yo voy a ser muy breve. Lo primero, como presidente de la Real Sociedad Española de Física, veo mucha gente joven. Quiero animar a todo el mundo a que se haga socio de la Real Sociedad, que eso es algo muy importante para todos nosotros. Bueno, los agradecimientos ya los ha hecho la señora decana, por tanto no hay lugar a que yo lo repita, y paso directamente a hacer algún comentario sobre el conferenciante. El profesor Antonio Pic y yo nos conocemos desde hace, yo creo que son 34 o 35 años, de modo que no es cosa trivial. Y el primer momento de encuentro fue cuando él fue alumno mío en la asignatura de Teoría Cuántica de Campos en la Facultad de Física de Valencia. Y desde entonces yo ya capté en aquel momento que era un alumno brillantísimo, diría que es uno de los dos alumnos más brillantes que han pasado o que yo he conocido en la facultad desde entonces, de modo que es una persona verdaderamente excepcional y ha hecho una trayectoria científica pues a la altura de lo que se esperaba de él. Estuvo en el CERN, primero pues como todos, visitándolo, después fellow, después como staff, ha estado también en Alemania. Ha tenido cargos de mucha responsabilidad, montones de publicaciones. Su especialidad es la aplicación de la teoría cuántica de campos a la física de partículas elementales, lo cual incluye muy en particular el modelo estándar, todo lo que va más allá, la física del Large Hadron Collider en el CERN, incluido el famoso bosón de Higgs, que se ha encontrado hace poco y que, por cierto, es conocido popularmente como la partícula de Dios, pero no sé si le voy a pisar la anécdota a Tony, yo le voy a llamar Tony, que para eso lo conozco mucho tiempo, y es que, para los que no lo sepan, la partícula de Dios se llama así porque un físico muy conocido, Leon Lederman, escribió un libro que era The Goddamn Particle, que es la condenada partícula, es decir, la maldita partícula que estamos buscando y que no aparece. Y el editor consideró que eso de decir Goddamn Particle no era adecuado para las ventas, y entonces quitó lo de damn, lo de condenada, y se quedó en The God Particle. Y eso dio pie a toda serie de comentarios tontos que no tienen nada que ver con la cuestión. Bueno, las responsabilidades del profesor Pic han sido muy amplias y en estos momentos es el coordinador, es decir, el director del Centro Nacional de Partículas, Astropartículas y Física Nuclear, y ha sido y es director de Proyecto Consolider, de los que hay un futuro incierto, según me acaba de comentar, o mejor dicho, un futuro plano, pero que no está a la altura de lo que en su momento fue. Y todo lo que puedo decir es que es, además de lo que he mencionado, un magnífico conferenciante, como veremos, aunque todas las
potencialidades de su presentación, hemos oído incluso música, no sé si van a funcionar, pero en cualquier caso lo vamos a comprobar dentro de un momento. De modo que muchas gracias a todos por estar aquí y ya sin más cedo la palabra al profesor Pic para que nos hable del bosón de Higgs y de todo lo que está alrededor de él, lo divino y de lo humano. Muchas gracias. Se me ha olvidado decir que antes de que empiece, hemos inaugurado en la Real Sociedad Española de Física un libro de honor que queremos que firmen nuestros conferenciantes. La otra vez que estuvo el premio Nobel Arosh no lo teníamos y no se pudo hacer, pero esta vez sí. Así que, Tony, echa una firmita para recordar que estuviste aquí en un día como hoy. Pon algo, me digo, pon la fecha. 30 de octubre. Pon un recuerdo de la visita o lo que quieras. Muchas gracias. Bien, pues nuestro invitado tiene la palabra. ¿Me oís? Bueno, es un placer estar aquí. Me han pedido que intente explicar qué es el bosón de Higgs de la forma más simple y más sencilla posible. Eso quiere decir que creo que no voy a enseñar ni una sola fórmula física, quizá una, ¿vale? Por lo tanto, intentaré que pensemos un poco en los conceptos y, sobre todo, por qué creemos que es tan importante. No es que lo creamos los físicos, ¿vale? Todos recordaréis en julio del 2012 algo pasó, y algo pasó es que hablaban de física pues los periódicos financieros y hablaban de física pues los obispos, ¿vale? Y hablaban de física muchísima gente que normalmente no habla de ciencia. De hecho, no sé si lo sabéis, pero el anuncio del descubrimiento no lo hizo el CERN. Lo hizo el Financial Times 24 horas antes, ¿vale? Que sacó en primera página: mañana el CERN va a anunciar algo muy importante. Y a continuación hacían una pequeña reseña sobre lo que era el bosón de Higgs y cosas de ese tipo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué en un determinado momento la gente cree que es importante? Lo es, y lo que quiero es convenceros que realmente es algo que ha influido en lo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y va a seguir influyendo. ¿Esto funciona? Vale. Lo primero que hay que tener claro es que no es un descubrimiento que se hace de repente y ya está. Es algo que se ha estado buscando durante muchísimos años por mucha gente. Se ha diseñado un gran proyecto, es decir, el LHC, el Large Hadron Collider, en Ginebra. Es una máquina que se ha tardado 20 años en diseñar y construir. Miles de personas, científicos, técnicos de todos los tipos. Tanto cuando alguien se decide hacer un aparato de este tamaño y de esta potencialidad, lo está haciendo por algo. El Higgs es una partícula que todas las máquinas que se habían hecho antes habían buscado, ninguna la había encontrado. No sabíamos muy bien dónde iba a estar, por eso habíamos ido poco a poco buscando y buscando. Cuando se decide construir esta máquina, sí que sabemos que o bien lo encontramos o bien demostramos que no existe y que en su lugar existe otra cosa. Es decir, la máquina era una máquina que seguro tenía que encontrar algo. Estamos hablando no de cualquier cosa, sino estamos hablando de 40.000 toneladas de metal a menos 271 grados centígrados. ¿Vale? Eso quiere decir, es una temperatura inferior a la del espacio estelar extragaláctico. Por supuesto, en laboratorio se han obtenido temperaturas incluso menores, muy cerca del cero absoluto, pero nunca antes se habían puesto 40.000 toneladas de materia a esas temperaturas. Eso quiere decir, los desarrollos en criogenia que ha habido que hacer para construir esta máquina son inmensos y son desarrollos tecnológicos que ahora se van a utilizar
en muchos otros sitios. Estamos hablando de una energía del haz. Si ponemos el haz completo, pues imaginaros dos aves dando vueltas y que chocan frontalmente cuando van a 200 kilómetros por hora. ¿Vale? Ese es el tipo de energía acumulada en el haz. Lo tenemos en protones, hablamos de energías 8 TeV, ahora el año que viene serán más. Ahora veremos lo que es un TeV. Para que los protones corran y no choquen con otras cosas, tienen que dar vueltas en un vacío absoluto. ¿Cuán absoluto? Son 10 a la menos 16 atmósferas, que a casi nadie le dirá nada. Eso es un vacío mejor que el que hay sobre la superficie de la Luna. ¿Vale? Y de nuevo, en una circunferencia de 30 kilómetros, ¿vale? Por tanto, muy, muy larga. Bueno, ¿qué es un electronvolt? Supongo que muchos de vosotros lo sabréis. Simplemente cogéis una pila de 1,5 voltios. Un electrón es atraído de un lado al otro de la pila. ¿Vale? Pues eso es un electronvolt, ¿vale? La unidad de medida. En el caso de una pila de 1,5 voltios, pues le da a ese electrón una energía de 1,5 electronvolts. ¿Qué es un acelerador de partículas? Pues el televisor que todos hemos jubilado en casa, ¿vale? Los televisores de tubo, donde lo que tenéis es una fuente de electrones, simplemente calentáis un metal, con campos eléctricos los aceleráis, igual que hace los bornes de la pila, con campos magnéticos pues los desviáis, chocan contra la pantalla es un blanco, tanto habéis hecho un haz de electrones, un cañón de electrones que choca contra el blanco, del blanco salen fotones y el detector es nuestro ojo. Por tanto, eso es un típico experimento de física de partículas. Por supuesto, necesitamos energías mayores. Un acelerador típico, y por típico quiero decir pues, los que hay en hospitales, en industrias, en pequeños laboratorios, pues es algo que es capaz de acelerar en 1 metro de acelerador 5 millones de electronvoltios. Por tanto, necesitaríamos del orden de 4 millones de pilas en 1 metro para conseguir esa aceleración. ¿Vale? Eso sería un acelerador normalito. En el LHC necesitamos 8 por 10 a la 12, 8 millones de pilas para conseguir las energías de las que estamos hablando. Necesitamos campos magnéticos, así giramos a la partícula y conseguimos que pase muchas veces por el mismo imán para ser acelerado, por el mismo campo eléctrico, y ya tenemos un acelerador circular. El LHC es un colisionador, es decir, 2 aceleradores en uno, de forma que hay 2 haces que giran en sentidos opuestos y se encuentran en determinados sitios donde los hacemos chocar y estudiamos esos choques. Tanto ahí lo tenéis todo junto. Tenéis los 2 haces que se les hace colisionar en 4 puntos escogidos de la circunferencia. En esos puntos se ponen detectores. Aquí tenéis uno de ellos, Atlas. Esto que casi no veis aquí es una personita. Os da idea del tamaño. Y todo eso está enterrado a unos 100 metros bajo tierra en la frontera entre Francia y Suiza. Hay 4 grandes detectores. Los más grandes que son los que hacen física más general, o sea, estudian de todo, son Atlas, que es el más grande de todos, son 44 metros de lado a lado, 22 metros de circunferencia, y CMS, que es más pequeño, pero es más pesado. Es un acelerador mucho más compacto, ¿vale? Cada uno está optimizado para que mida mejor determinadas cantidades. ALICE y LHCb son un pelín más pequeños. Esta es una foto de una parte de Atlas, para que tengáis una idea de lo que hay. No es simplemente una gran mole, ¿vale? Sino que es algo muy grande, pero lleno de capas de distintos detectores, cada una de las cuales se supone que tiene que detectar una característica de las partículas que se van a producir ahí. Es decir, va a haber un choque de protones, esos protones se van a destruir uno al otro, se van a transformar en muchas cosas, y este detector es como una gran cámara fotográfica que tiene que registrarlo todo. Para que tengamos una idea del tamaño, la foto está fotografiando esta zona de aquí, ¿vale? Es imposible ver en una foto todo el detector de golpes, demasiado grande, y para que nos situemos, lo que hay detrás de
de esa simulación del detector es la Catedral de Valencia. Está tapando hasta el campanario de la catedral, ¿vale? Eso os da una idea del tamaño de este tipo de cosas. Cosa importante a recordar, es una gran máquina que está funcionando muy bien, el acelerador. Son grandes detectores, pero sobre todo son emporios tecnológicos, donde hay tecnología muy avanzada a muchos niveles, y lo que es muy importante es que España ha estado contribuyendo en partes muy, muy relevantes de esos detectores, por lo tanto, creando tecnología de punta. Como vengo de Valencia, aquí he puesto pues, cosas que se han hecho en el IFIC, pero por supuesto hay muchos más grupos en España. Aquí en Madrid, por ejemplo, el CIEMAT y la Universidad Autónoma de Madrid han estado trabajando en CMS, la Universidad Autónoma de Madrid también ha estado trabajando en Atlas, hay grupos en Barcelona, grupos en Cantabria, grupos en Santiago, es decir, se ha hecho un gran esfuerzo y España ha tenido una contribución muy relevante y en particular una contribución relevante al descubrimiento del Higgs, lo cual es muy importante. De todas formas, no vengo a hablar de la máquina, del acelerador, de los detectores, lo que quiero es concentrarme en la física. ¿Por qué hacemos un acelerador tan grande? Bueno, uno tiene que definir qué es lo que quiere estudiar. Aquí os he puesto dos extremos de la física. La astrofísica, todos sabéis lo que busca, grandes distancias en el espacio. La física de partículas busca estudiar pequeñas distancias. Y entre medias pues, tendríais pues, todos los campos de la física. Cada uno estudia unas escalas distintas, o la química o la biología. En general, cualquier estudio científico. ¿Qué necesitáis para hacer astrofísica? Pues necesitáis telescopios. Ahora, dependiendo del tipo de astrofísica que queráis hacer, que es lo que queréis estudiar, necesitáis telescopios de un tipo o telescopios de otro tipo. ¿Vale? Telescopios más grandes o telescopios más pequeños. Si lo que queréis es hacer zoología, pues lo que buscáis es unos binoculares. Si lo que queréis es hacer biología ya más pequeñita, microbiología, pues necesitáis un microscopio. Si queréis estudiar detalles muy, muy, muy finos, ya a nivel de bacterias, virus o incluso estructuras, mallas de dispersión en estado sólido, etc., ya buscáis un microscopio electrónico. Bueno, nosotros necesitamos un microscopio que sea capaz de ver distancias mucho más pequeñas que el tamaño de un átomo o que el tamaño de un núcleo. Por lo tanto, necesitamos un microscopio mucho más grande. ¿Cuánto de grande? Nos lo da, y aquí las fonts nos están jugando una mala pasada, esto es lambda. Simplemente recordar la mecánica cuántica. Para poder tener longitudes de onda muy pequeñas, nos hacen falta momentos muy grandes, energías muy grandes. Por lo tanto, nuestro microscopio es esta máquina de 30 kilómetros de circunferencia. ¿Vale? Simplemente es el instrumento necesario para poder estudiar cosas muy pequeñitas. Dejadme que me vaya muchos años atrás, más de un centenar de años atrás. Todos habéis visto esta tabla. Esta tabla es la base de la química. También voy a argumentar que es la base de la física, o al menos de la física moderna. Es decir, esa tabla se hizo hace muchos años y fue un gran avance en ciencia. Pero quien la hizo no entendía nada. ¿Vale? Quien la hizo, lo que pudo ver es haciendo experimentos, si queréis, jugando a cocinitas en el laboratorio, pudo observar que habían elementos químicos que tenían las mismas propiedades. Y los agrupó en familias. Tanto todos aquellos que están en una familia vertical tienen las mismas propiedades químicas. Luego empezó a poner numeritos. Se ha ido. No quiero volver para atrás. Bueno, va para adelante, pero no va para atrás, lo siento. Ahora, vale. Empezó a poner numeritos, ¿vale? Y los numeritos simplemente ordenaban 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y sí, cuando vais en sentido horizontal en la tabla, las propiedades químicas van evolucionando poquito a poco de una forma empíricamente comprobable. Es decir, una vez habéis entendido cómo evolucionan, habláis de valencias, habláis de cosas así, ponéis esta tabla en la pared del laboratorio y sin saber muchas cosas más, sabéis si mezclo este elemento con este elemento, pues va a pasar esto y esto. Por lo tanto, es muy útil.
Ahora, realmente la tabla no os está explicando por qué las cosas son así, por qué hay familias, por qué las propiedades en dirección horizontal cambian de la forma que sabemos que cambian. Entender esas propiedades fue el principio del átomo. ¿Vale? Las propiedades se entendieron cuando descubrimos que ese numerito 1, 2, 3, 4 simplemente es el número de electrones que dan vueltas alrededor del núcleo atómico. Y por lo tanto, todas las propiedades de la química se pueden entender con una única interacción, la interacción electromagnética, y una única partícula, el electrón. ¿Vale? Y a partir de ahí hemos aprendido toda la física atómica, descubrimos la mecánica cuántica, ¿vale? Y descubrimos muchísimas cosas más. Entonces, toda esa información estaba encerrada en la tabla periódica, aunque no lo sabíamos. Por tanto, es importante que recordemos eso, porque voy a argumentar que estamos actualmente en una situación parecida. Por supuesto, después de eso hemos hecho muchas cosas más, hemos ido aprendiendo poco a poco. Los electrones giran alrededor de algo, ese algo es el núcleo tiene carga positiva. Hemos aprendido que el núcleo tiene protones y neutrones, pero los protones todos tienen carga positiva, se deberían repeler, no deberían estar juntitos. Por tanto, tiene que haber otra interacción mucho más fuerte que la electromagnética, la interacción nuclear, que mantiene esos protones unidos. Luego, hemos sabido que protones y neutrones no son partículas elementales, sino que están formados por quarks. Hay quarks de tipo U y hay quarks de tipo D. 2 U's y un D son un protón, un U y 2 D's son un neutrón. Eso ya nos dice que tienen cargas eléctricas fraccionarias. El U tiene carga 2/3, el D tiene carga menos 1/3. Y una vez sabemos esto, pues igual que forman protón y neutrón, pues los podemos agrupar y forman cientos de partículas distintas que podemos crear en el laboratorio y que simplemente son estados compuestos de quarks. Tanto, ¿qué interacciones tenemos? Pues voy a darle intensidad 1 a la fuerte, por poner una normalización. Es 1000 veces más fuerte que la interacción electromagnética. ¿Vale? Por tanto, la interacción electromagnética 10⁻⁻3. ¿Cómo interaccionan las partículas? Pues interaccionan intercambiándose otras partículas. Por ejemplo, ahí tenéis 2 electrones, se intercambian un fotón. Y ese fotón es el que lleva la interacción electromagnética de un electrón al otro electrón. La interacción electromagnética decimos que es de largo alcance, llega a estar infinito. ¿Por qué? Porque el fotón tiene masa nula, no pesa. Como no pesa, la pelotita que un electrón lanza al otro electrón puede llegar muy, muy lejos. ¿Vale? Eso es un fotón. ¿Qué es un fotón? Pues en nuestra vida normal, pues cuando subimos las escaleras de un centro comercial y se ponen en marcha, es porque hemos atravesado un haz de fotones. Es luz que va de un lado para otro. De la misma forma, la interacción fuerte está mediada por unos objetos que llamamos gluones. Glue es pegar, tanto pegamento, ¿vale? Que son los que mantienen unidos a los quarks dentro del protón y del neutrón. También es una interacción de largo alcance, y es de largo alcance porque los gluones tienen masa cero. Pero luego tenemos una interacción más peculiar y muy importante, que es la interacción débil. Es la responsable de la radioactividad natural. Y esa interacción es peculiar, primero porque es muy débil, 100 veces menos intensa que la interacción electromagnética, pero es una interacción que no la vemos a largas distancias. Las cosas suceden de repente en un punto, vimos que tiene muy corto alcance, y eso sucede porque la pelotita que se intercambian, que son las partículas W y Z, son muy pesadas. ¿Cuán pesadas? Pues unas 100 veces la masa de un protón. Estamos hablando de partículas elementales que pesan tanto pues, como un átomo de plata, un átomo de oro. ¿Vale? Y son partículas elementales. Luego está la gravitación. La gravitación a nivel cuántico no la entendemos, por lo tanto no voy a hablar de ella. Para las cosas que yo voy a explicar es irrelevante, por lo tanto me voy a olvidar. Voy a hablar de 3 interacciones. Bueno, dejadme que explique un poco más qué es la interacción débil. Si yo pongo una botellita de neutrones encima de la mesa, ¿vale? Estarán ahí quietecitos, y al cabo de un cuarto de hora, la mitad de ellos se habrán desintegrado. ¿Vale? Simplemente se habrán desintegrado y ya está. ¿Por qué se desintegran? Por la interacción débil. Pero no veo yo
de la botellita hacia mí, yo no veo ninguna interacción que me venga. ¿Vale? No me viene porque la pelotita que se intercambian, los bosones W y Z, son muy pesados. En esa desintegración, durante mucho tiempo se veían cosas raras, ¿vale? Lo estudiaban fundamentalmente los químicos, con calorímetros, ¿vale? Veían que se desintegraban objetos, un neutrón se desintegra, sale un protón, sale un electrón y siempre falta energía. De hecho, se empezó a dudar incluso del principio de conservación de la energía, algo fundamental. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Hay otra partícula, el neutrino, que se escapa y se lleva la energía que no vemos. ¿Por qué se escapa? Bueno, porque no tiene carga eléctrica, por lo tanto no interacciona electromagnéticamente. No tiene interacciones nucleares, interacciones fuertes, no interacciona con la materia. Por tanto, solo tiene la interacción débil, la responsable de esa desintegración. Pero esa interacción es tan débil que el neutrino no interacciona con nada de los aparatos que ponemos alrededor, se escapa, no lo vemos y es como si la energía se evaporara. Además, no tiene masa, o hasta hace muy poco creíamos que no tenía ninguna masa, ahora sabemos que tiene una masa muy pequeñita, por lo tanto despreciable a todos los efectos para esto. Entonces es una partícula que está ahí. En todos los procesos de radioactividad natural aparece, pero es una de las partículas más abundantes del universo. El Sol es un reactor nuclear de fusión. ¿Vale? El Sol está continuamente transformando protones en neutrones, el proceso inverso, y nos está bombardeando con los neutrinos que se producen ahí. ¿Vale? ¿Con cuántos neutrinos nos está bombardeando? Pues en este momento, a cada uno de nosotros nos está atravesando 10 a la 14, tanto 100 millones de neutrinos por segundo provenientes del Sol. ¿Vale? Por lo tanto, es una radiación intensísima que nos está cayendo continuamente sobre nuestras cabezas. Podéis pensar que de noche será mejor, pero no, es peor, ¿vale? Porque vienen por abajo, atraviesan la Tierra y como nos ponemos en posición horizontal, presentamos más superficie al flujo de radiación, nos atraviesan más neutrinos. ¿Vale? Por supuesto, si son capaces de atravesar la Tierra, nos atraviesan a nosotros y no pasa nada. ¿Vale? Pero esas partículas están ahí, son unas partículas muy importantes. Bueno, ¿por qué os cuento eso? Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla periódica. Absolutamente todo lo que existe a nuestro alrededor, lo que podemos ver en un laboratorio normal, lo que forma la materia ordinaria, está formado por estas 4 partículas. Los 2 quarks, U y D, arriba y abajo, que forman el protón y el neutrón, el electrón, que está en todas partes, y los neutrinos, que están en todas partes. ¿Qué característica tienen estas 4? Son 4 objetos, es como los griegos, que lo explicaban todo con 4 cosas. ¿Vale? Con estos 4 objetos podemos explicarlo todo, y además muy bien explicado. Se caracterizan por ser fermiones, ¿vale? Tienen spin un medio. ¿Qué quiere decir que son fermiones? Que no les gusta estar juntos. ¿Vale? El que el electrón sea un fermión es lo que garantiza la estabilidad del átomo. 2 electrones no pueden estar en la misma órbita atómica, porque son fermiones. Pero luego tenemos las fuerzas, y las fuerzas que he estado contando son 3. La electromagnética, el fotón, la interacción nuclear o fuerte, los gluones, y la interacción débil, que está mediada por el Z0 y W. ¿Por qué se caracterizan las fuerzas? Porque las partículas que median esas fuerzas son bosones. Para quien sepa qué es el spin, tienen spin 1. ¿Qué quiere decir que son bosones? Que les gusta estar juntitos. ¿Vale? Es justo el comportamiento opuesto a los fermiones. Tanto fuerzas y materias son objetos muy distintos. Pero dentro de estos objetos, el fotón y los gluones son objetos sin masa, mientras que el W y el Z, los que están asociados con la interacción débil, son muy pesados, son obesos. Recordar 100 veces la masa de un protón. Bueno, pues eso es una clasificación del mundo que nos rodea extremadamente simple, extremadamente exitosa, ¿vale? Y que podríamos cerrar el libro, irnos a casa y quedarnos tan contentos. Ahora sois científicos o estudiáis para serlo,
Sabéis que los científicos lo que nos caracteriza es que nunca estamos contentos, siempre preguntamos más. Cosas que preguntamos. Bueno, primero hubo alguien, Dirac, que hace muchos años, en los años 30 del siglo pasado, se empeñó en poner juntas la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad especial. Y lo que se dio cuenta es que los principios de esos dos formalismos, que sabéis son las dos revoluciones de principios del siglo XX, esos principios son incompatibles. ¿Vale? Al menos a priori. Cuando hacéis el esfuerzo de hacerlos compatibles, eso es lo que se llama la teoría cuántica de campos, hay una conclusión inevitable y es existe la antimateria. ¿Vale? Esa es una implicación puramente teórica basada en los principios de la relatividad y de la mecánica cuántica. Dirac se dio cuenta de esto en 1930, en 1932 se descubrió el positrón, la antipartícula del electrón. Por lo tanto, cada uno de los objetos que he mencionado tiene sus correspondientes antipartículas. Y todos sabéis, esta es la ecuación que os he dicho que pondría en algún momento, ¿vale? Está en todos los libros de divulgación, todos sabéis que gracias a la relatividad energía y masa son convertibles. También sabéis que materia y antimateria pues mejor no las ponemos juntas porque se aniquilan, ¿vale? Pero precisamente porque se aniquilan queremos ponerlas juntas. Por tanto, cogemos un haz de electrones, cogemos un haz de positrones, antielectrones, los hacemos chocar uno contra ellos, el otro, hay una aniquilación total, todo se convierte en energía y la energía se vuelve a convertir en materia. De esta forma podemos fabricar otros tipos de materia. Hemos estado haciendo experimentos durante muchos años haciendo este tipo de cosa. ¿Y qué nos hemos encontrado? Esto. Recordar, todo el mundo que nos rodea, todo lo que podemos ver en un laboratorio normal, se puede explicar con 4 objetos. Sin embargo, si empezamos a hacer más experimentos de los que deberíamos hacer y empezamos a preguntar cosas que no deberíamos preguntar, nos encontramos que esas 4 partículas están repetidas 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el electrón, que todos sabéis lo que es, tiene un hermano llamado muón que pesa 200 veces más. Igual que lo fabricamos en laboratorios de partículas, también los rayos cósmicos los están fabricando continuamente. Es decir, por ejemplo, el Sol nos lanza basura en forma de protones, esos protones vienen con muchísima energía, chocan en la atmósfera, y en ese choque pasa lo mismo y se producen otras cosas. Y entre las cosas que se producen son muones. Y esos muones, pues luego lo atraviesan todo, bajan a toda la atmósfera y son la radiación más peligrosa que en este momento nos está cayendo encima. ¿Vale? Y cuando voláis a 10 kilómetros de altura, que hay menos atmósfera protegiéndoos, pues es la radiación más peligrosa que hay ahí. ¿Vale? ¿Qué son? Muones. Electrones que pesan 200 veces lo que pesa un electrón. Pero luego resulta que hay un primo del electrón, la partícula tau, que es a todos los efectos un electrón que pesa 3000 veces más. ¿Por qué existen? No lo sabemos. Solo sabemos que están ahí. Por supuesto, como pesan mucho más, acaban desintegrándose en electrones. ¿Vale? Por lo tanto, la materia normal que vemos son electrones. Los muones y los taus han ido desapareciendo y se han desintegrado. De la misma forma, hay 3 neutrinos, son muy ligeritos. Hay 3 quarks de tipo D, se llaman el Down, extraño y belleza, y 3 quarks de tipo U, que se llaman quark arriba, encanto y verdad o top. Os he puesto en verde un numerito que es totalmente equivalente al que utilizan los químicos para poner las masas de los elementos de la tabla periódica. Es decir, está expresado en GeVs. Para que os hagáis una idea, el 1 significa más o menos la masa de un protón, es decir, la masa de un átomo de hidrógeno. Por tanto, estamos con las mismas unidades. En las unidades de masa atómicas, pues el tau pesa 1,7, casi 2 veces la masa de un protón. El electrón pesa muy poquito, 0,00005, pero por ejemplo el cuarto pesa 173. Estamos hablando de una partícula elemental, pues con una masa como eso, un átomo de plata. El Z0 y el W, pues 80 y 91.
¿vale? Son pesadísimos. Y ahora sabemos que hay una partícula más, el Higgs, que pesa 125, también elemental. ¿Vale? Pero son masas muy, muy pesadas. Entonces, primera pregunta, ¿por qué hay 3? No lo sé. Lo que sí sabemos, gracias al LHC, es que no pueden haber 4, solo hay 3. ¿Vale? Pueden haber otras cosas que no tengan nada que ver con lo que conocemos, pero una repetición por 4ª vez de una de esas familias ya está excluida. ¿Cómo sabemos que ya está excluida? Porque si hubiera, por ejemplo, una 4ª familia, produciríamos 10 veces más partículas de Higgs de las que hemos visto. ¿Vale? Como ya lo hemos medido la tasa de producción de esas partículas, hemos podido comprobar que es la que corresponde a tener exactamente 3 familias. Bueno, ¿qué cosas tenemos para entender esta tabla? Bueno, tenemos algo muy, muy poderoso que es la teoría cuántica de campos. Es decir, poner la mecánica cuántica, cosas muy pequeñitas, al lado de la relatividad especial, velocidades muy altas, energías muy altas. Eso nos da un formalismo muy poderoso que nos permite entender todas esas interacciones y tenemos en particular 3 teorías. La electrodinámica cuántica, que explica absolutamente todo lo que tenga que ver con fenómenos electromagnéticos y ópticos, electricidad, magnetismo y luz, en una teoría de campos que funciona muy bien. La cromodinámica cuántica, una teoría de campos que explica maravillosamente bien las interacciones fuertes. Y la teoría electrodébil, o SU2L veces U1I, en lenguaje matemático, ¿vale? No hace falta que entendamos lo que es eso, que unifica de alguna forma el electromagnetismo y las interacciones débiles. Hablamos de interacciones electrodébiles, tanto explica los fotones, la partícula Z y la partícula W. Bueno, ahí os he puesto esta imagen de tenemos nuestras partículas, hacemos cocina, hemos creado estas teorías que funcionan bien. Realmente no es tanta cocina, es justo lo contrario. Tenemos unas teorías que están totalmente basadas en conceptos de simetría. Es decir, lo que estudiamos es cuáles son las simetrías del mundo que nos rodea, y una vez entendemos cuáles son esas simetrías, las simetrías nos dicen cuál es la teoría. ¿Cómo nos lo dicen? Pues, por ejemplo, cogemos el electrón, cogemos la ecuación relativista que describe un electrón libre, nos damos cuenta que esa ecuación tiene una determinada simetría, es una simetría de fase, no voy a entrar en ella, ¿vale? Imponemos que esa simetría sea cierta en cada punto del espacio-tiempo, localmente, y eso nos dice, bueno, si quieres esa simetría, el lagrangiano tiene que ser este. ¿Vale? Es decir, nos dice que la interacción electromagnética existe y nos da el lagrangiano. Es decir, si queréis, es algo que en un curso de teoría cuántica de campos se puede explicar en 15-20 minutos, no hace falta más. Y en 15 minutos uno deduce las ecuaciones de Maxwell, a partir de nada, a partir de un principio puro de simetría. Deducir las ecuaciones de Maxwell, sabréis que las ecuaciones de Maxwell es un resumen de 100, 200 años de trabajo de mucha gente en muchos laboratorios, ¿vale? Contienen todas las propiedades electromagnéticas que hemos ido descubriendo muy pacientemente en un laboratorio. Todo sale de un principio físico de simetría. Pero además es una teoría cuántica. Nos da las ecuaciones de Maxwell y nos da las correcciones cuánticas a las ecuaciones de Maxwell. Tiene solo un parámetro, alfa, la intensidad de la interacción. Es decir, necesitamos una medida. Y una vez hemos medido ese número, podemos predecir teóricamente cualquier propiedad electromagnética en cualquier sistema. ¿A qué nivel lo podemos predecir? Pues os pongo, por ejemplo, el momento magnético anómalo del electrón. Es decir, cogéis un electrón y lo hacéis pasar por un campo magnético, ¿vale? Y veis cómo el campo magnético le afecta. A nivel de las ecuaciones de Maxwell, eso se puede caracterizar con el momento magnético. En estas unidades, pues, ponemos un numerito aquí y nos dice que el resultado es 2. Y lo medimos y es 2. Pero ahora tenemos una teoría cuántica, nos permite calcular correcciones a ese 2. Bueno, aquí os he puesto el último cálculo
que es de hace menos de 2 años, y la última medida experimental, que también es de hace menos de 2 años. Se midió en Harvard hace muy poquito. Y el numerito que hay es la diferencia respecto de 2. Es decir, hemos predecido 2 y ahora 2, decimales. El error que hay aquí es el error en las últimas 2 cifras. Si contáis el número de cifras decimales, empieza aquí, que es donde está el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El error está en la cifra 14. Por lo tanto, una teoría que ha salido de un puro principio de simetría y que solo contiene un parámetro libre, cuando alguien me mide ese parámetro en algún sistema, me permite predecir algo con 14 cifras decimales. Y luego lo medimos y las 14 cifras decimales son correctas. ¿Vale? Por lo tanto, es una teoría fantástica. Bueno, eso es el electromagnetismo. Pero luego tenemos la teoría electrodébil. Unifica electromagnetismo con interacciones electrodébiles. Es lo mismo. A partir de un principio de simetría, sacamos la teoría. Y esa teoría, en vez de un parámetro, tiene un adicional. Alfa, por la interacción electromagnética, y un parámetro más por la intensidad de la interacción débil. Con 2 parámetros lo explicamos todo. Cualquier cosa que podemos medir en un laboratorio. Y funciona. Y luego tenemos la interacción nuclear, la interacción fuerte. De nuevo, sale a partir de un principio de simetría, la cromodinámica cuántica, un único parámetro, la intensidad de la interacción. Toda la complejidad de la física nuclear, en principio, es posible explicarla a partir de esa teoría con ese único parámetro. Tenemos dificultades técnicas de que las ecuaciones son muy difíciles de resolver, es decir, hay mucha ingeniería que todavía tenemos que mejorar, pero en principio la teoría es única, un solo parámetro, cualquier cosa que podemos predecir, funciona. Por lo tanto, si queréis, juntando relatividad especial y mecánica cuántica, hemos conseguido entender el mundo que nos rodea a unos niveles de precisión muy, muy importantes, pero además todo basado en simetrías, lo cual es muy elegante, a los físicos nos gusta la simetría, por lo tanto estamos muy contentos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que las mismas simetrías que nos dan las teorías correctas que funcionan, nos dicen que la masa no existe. Nos dicen que ninguna partícula elemental puede tener masa, porque las masas rompen la simetría. En el caso del fotón y de los gluones, eso es perfecto. Por fin entendemos por qué los fotones tienen masa cero, por qué la interacción electromagnética es de largo alcance. Por lo tanto, todo funciona muy bien. Pero cuando nos vamos a la interacción electrodébil, las masas son las que son, y son muy pesadas. Por lo tanto, la teoría no puede ser correcta. Además, recordar que la masa es lo que distingue las 3 familias. No entendemos por qué todo está repetido 3 veces. La única diferencia es la masa. Si no entendemos la masa, no hemos entendido nada. Ahora alguien podría venir y decir, bueno, dejaros de historias, dejaros de principios estéticos, habéis utilizado las simetrías para sacar las interacciones, los lagrangianos, es muy bonito, ya estamos contentos todos, funciona además, pero sabemos que las cosas tienen masa, pues ponemos la masa a mano y seguimos para adelante, ¿vale? Hay que ser pragmáticos. ¿Vale? Sería la postura de un ingeniero, por ejemplo. ¿Vale? No podemos hacerlo. ¿Vale? En el momento ponemos la masa a mano en nuestros lagrangianos, nuestras teorías dejan de ser consistentes a nivel cuántico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando yo intento corregir el 2, cuando lo he enseñado el 2 y 14 cifras decimales, ¿vale? Pues bien, el 2 lo puedo calcular, pero ya no puedo calcular ninguna corrección cuántica. A la que intento calcular cualquier corrección cuántica me sale infinito. La teoría es matemáticamente inconsistente. La teoría solo es consistente si la simetría está ahí de verdad. Y si la simetría está ahí de verdad, las masas tienen que ser 0, por lo tanto los experimentales se han equivocado y ese 80 tiene que ser 0 y ese 91 tiene que ser 0. ¿Vale? Por supuesto no son 0. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? No es un pequeño detalle. Si las masas de los mediadores de la interacción electrodébil fueran 0, las estrellas no funcionarían como funcionan.
En particular, el Sol funcionaría de forma muy distinta. Esas masas son las que regulan la intensidad de la interacción electrodébil y, por lo tanto, me están regulando los procesos que tienen lugar en el reactor nuclear que hay en el centro del Sol y de cualquier estrella. Tanto, si eso no estuviera así, el universo sería totalmente distinto. Si el electrón no tuviera masa, el electrón viajaría a la velocidad de la luz. Sería imposible que un núcleo lo cazara para formar un átomo. El átomo no existiría. El quark U resulta que es un pelín más ligero que el quark D. ¿Vale? Porque sí, es lo que hemos medido. Pero es que si fuera al revés, el protón se desintegraría. En vez de desintegrarse el neutrón, se desintegraría el protón. Por tanto, el núcleo atómico no existiría. Por tanto, son pequeños detalles, pero que están detrás de todo lo que nos rodea del mundo en el cual lo estamos conociendo. ¿Vale? Por tanto, tenemos un problema. Necesitamos las simetrías para sacar las teorías y al mismo tiempo necesitamos hacer algo para evadir las simetrías. Necesitamos masas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la naturaleza nos enseña muchas cosas, por lo tanto, no estamos inventando nada, estamos viendo cosas que existen. ¿Vale? Pensad cuando estáis en la playa, miráis al cielo y el cielo es igual en todas las direcciones. Los físicos y matemáticos hablamos que hay una simetría bajo rotaciones. ¿Vale? Cualquier dirección en el cielo es igual, tenéis pájaros y vuelan en todas direcciones de forma libre. Pero en algunas épocas del año, veis esto. Veis que a los pájaros les da por volar todos juntitos en una determinada dirección. En el momento que vuelan en una determinada dirección, esa dirección ha pasado a ser distinta de las otras. El cielo es el mismo, sigue teniendo las mismas simetrías que antes, pero la bandada de pájaros está definiendo una dirección como la dirección privilegiada. ¿Vale? A eso le vamos a llamar rotura espontánea de simetría. ¿Qué quiere decir rotura espontánea de simetría? Pues que no hemos roto ninguna simetría, la simetría sigue estando ahí, pero por alguna razón hemos escogido una dirección determinada. ¿Cuál es esa dirección? Es irrelevante. Los pájaros vuelan así, pero de vez en cuando cambian de dirección. ¿Vale? Y en algunas épocas del año, cuando se acerca el otoño, si os vais a un país del norte de Europa, podéis ver bailes majestuosos de pájaros cambiando continuamente de dirección. ¿Vale? Por lo tanto, la dirección es lo de menos. Todas las direcciones son idénticas, porque la simetría está ahí. Pero en el momento escogen una, esa dirección pasa a ser una dirección peculiar. Eso pasa en la naturaleza, pero también pasa en física. ¿Vale? Todos los que habéis estudiado física de materiales, estado sólido, ¿vale? Pues hay muchos fenómenos que se explican por este tipo de rotura de simetría. Pero a mí me interesa ver si es posible implementar este tipo de mecanismos, es decir, aparentar que se ha roto una simetría cuando no la hemos roto, en teoría de campos. Y para eso sí que necesito demostrar un teorema matemático. Es un teorema muy importante, por lo tanto, mejor que entendamos el teorema. Tanto lo siento si entro en algo un poco más técnico. ¿Vale? La forma de demostrarlo me va a ayudar Nicolás. Ahí tenéis, podéis pensar que es un potencial que describe una cierta interacción, o más sencillo, simplemente una colina en mitad de dos valles. Podéis ver que izquierda y derecha son idénticas. Por tanto, hay una simetría. ¿Vale? Todo lo que está a la derecha es idéntico a todo lo que está a la izquierda. La misma zanahoria en los dos sitios. ¿Vale? Y a Nicolás le gusta mucho la simetría y el resultado es que ya se ha hecho de noche y sigue sin comer. ¿Vale? La única forma en la que puede comer es decidir si la zanahoria de la derecha está mejor que la de la izquierda. O al revés. Tanto en algún momento el hambre podrá más que las matemáticas o la simetría, y Nicolás hará una elección y se comerá una zanahoria. ¿Vale? El sistema físico sigue teniendo la misma simetría izquierda y derecha, pero Nicolás la está rompiendo, porque él ha hecho una elección. ¿Vale? En términos físicos, pues lo que decimos es que ha elegido un estado fundamental del sistema. El sistema tenía dos estados fundamentales, el estado de mínima energía, ¿vale? Que eran equivalentes, pero nos hemos puesto en uno de ellos, por lo tanto hemos roto esta simetría.
Y ahora empezamos a hacer física. Física quiere decir, empezamos a hacer pequeñas perturbaciones alrededor del estado fundamental. ¿Vale? Pues eso es rotura espontánea de simetría. Otra vez. No llegaba la corriente. Bien, recordar dónde estábamos. Nicolás ha elegido un estado fundamental, ¿vale? Por lo tanto, está echando la siesta después de comerse la zanahoria, pero en algún momento Nicolás volverá a tener hambre y Nicolás recordará que en el otro lado había otra zanahoria. ¿Vale? Por lo tanto, Nicolás intentará, si esto ahora no lo ha cogido, vale, ya va, ¿vale? Nicolás intentará ir hacia el otro lado, ¿vale? Pero entonces Nicolás va a descubrir que para ir al otro vacío, al otro estado fundamental, necesita subir la colina, por lo tanto necesita invertir energía. ¿Vale? Nicolás es una partícula pesada, tiene masa. ¿Vale? Necesita energía para poder moverse de un lado a otro y eso a Nicolás no le gusta. Por lo tanto vuelve aquí. Ahora Nicolás, si veis, está sonriendo, y está sonriendo porque él sabe una cosa que quizá vosotros no os hayáis dado cuenta. La pantalla es plana, pero nuestro mundo físico tiene 3 dimensiones. Y si tiene 3 dimensiones, y esto no se va. Uf. Ahora, vale. Si tiene 3 dimensiones, todo cambia, porque lo que antes era una simetría discreta izquierda-derecha, ahora es una simetría continua. Eso quiere decir que ya no hay 2 estados fundamentales de mínima energía, hay infinitos. Y por lo tanto, hay un valle maravilloso donde hay una zanahoria detrás de otra zanahoria, con lo cual Nicolás se puede mover sin invertir energía. Por lo tanto, ahora Nicolás es una partícula sin masa. Se puede mover sin necesitar energía. ¿Vale? Bueno, esto es un teorema matemático, es algo totalmente genérico. En el momento tenemos una simetría continua que se rompe espontáneamente, y ese es el concepto de romperla espontáneamente, pues existe una partícula sin masa que se llama bosón de Goldstone. Y eso es tan importante que a Nambu, se llama también bosón de Nambu-Goldstone, y a Nambu se le dio el premio Nobel hace 6 años por este tipo de descubrimiento. La pregunta es otra partícula de masa cero. ¿Vale? Mi problema era que todas nuestras partículas son de masa cero. ¿Qué gano añadiendo otra partícula de masa cero a mi sistema dinámico? ¿Vale? En principio nada, y por eso este tipo de resultado pues, fue aparcado en un determinado momento. Era un teorema matemático curioso, ¿vale? Aunque se aplicó luego a física nuclear, por ejemplo. Bueno, el gran descubrimiento de toda esta serie de gente, Kibble, Gulielnik, Hagen, Engler, Broad y Higgs, en 1964, ¿vale? Escribieron 3 artículos, 3 grupos de ellos distintos, en principio sin comunicación entre ellos, pero los 3 diciendo más o menos lo mismo. Lo que se dieron cuenta es que introducían un nuevo campo escalar, sin spin, con un potencial que tiene la forma de la colina de Nicolás, por lo tanto tiene este valle maravilloso que hay un número infinito de estados fundamentales de mínima energía, ¿vale? Y cuando eso se hace en presencia de cualquiera de nuestras teorías gauge, las teorías que sacamos a partir de simetrías, por ejemplo, electromagnetismo, ¿vale? Si metéis vuestra teoría electromagnética añadiéndole un potencial de este tipo, pues lo que era el campo electromagnético, el campo de gauge, que era sin masa, combinado con ese bosón de Goldstone que se mueve a lo largo del valle, pues las 2 cosas juntas son equivalentes a un fotón con masa. ¿Vale? Con lo cual habéis conseguido darle masa al fotón sin romper la simetría en ningún momento, porque esa colina sigue siendo simétrica. ¿Vale? Solo es aparentemente no simétrica cuando decidís mi estado fundamental, pues es este punto y no este.
¿vale? Pero esa es una elección que hacéis para calcular una cosa particular, pero la colina sigue siendo simétrica. Por supuesto, si hacéis eso con el electromagnetismo, estáis haciendo una burrada, porque el fotón no tiene masa, ¿vale? Pero el mecanismo era absolutamente genérico. También se dieron cuenta que, bueno, el mecanismo de generación de masas tiene que ver con Nicolás dando vueltas por el valle, pero si tenéis una colina, también os podéis mover arriba de la colina. Y si os movéis hacia arriba, sí que hace falta energía. Nicolás es pesado cuando va para arriba. Ese es el campo de Higgs. ¿Vale? El campo de Higgs es cuando vosotros hacéis excitaciones, colina para arriba. ¿No? Esto ellos lo hicieron en 1964, no se les hizo mucho caso, hasta que Weinberg y Salam implementaron ese mecanismo en un modelo que tenía Glashow para describir las interacciones electrodébiles. Y que era un modelo que tenía los problemas de que todo el mundo tenía masa cero y por eso funcionaba, pero nadie se lo tomaba demasiado en serio. Entonces, cuando se ponen las dos cosas juntas, eso es lo que da lugar al modelo estándar, que funciona también, donde la simetría es perfecta, por lo tanto, la teoría es consistente a nivel cuántico. El lagrangiano es el que nos habían predicho desde el principio las simetrías, es el que funciona, pero además, ahora nuestros bosones de Gauge, los que median la interacción electromagnética, tienen masa. Y esa masa, además, esa masa la podemos predecir, es un medio de la intensidad de la interacción veces V, ¿qué es V? V es la distancia a la que este valle está del punto central del potencial. Por lo tanto, es predictiva y todas las predicciones de la teoría se han cumplido. No voy a entrar en detalles de la teoría, simplemente funciona tan bien que ya en 1979, muchos años hace, se les dio el premio Nobel a las tres, porque todos sabíamos que era la teoría correcta. Ahora no teníamos el Higgs, y el Higgs era una parte fundamental de esa teoría. Pero funcionaba tan bien que la teoría tenía que ser esa. Las predicciones las comprobábamos en el laboratorio con muy alta precisión y funcionaban. Pero faltaba descubrir la pieza. De forma un poco intuitiva, ¿qué es el campo de Higgs? Bueno, imaginar, es un campo escalar, sin spin, es un campo que está en todos los puntos del espacio-tiempo, lo llena todo, si queréis es lo más parecido al éter que se ha inventado en los últimos 100 años. ¿Vale? Cuando las partículas, estos por ejemplo sería un bosón W o Z, se mueven en el espacio-tiempo, están atravesando ese campo, están interaccionando con él y ese campo las está frenando. Al frenarlas, dejan de ir a la velocidad de la luz. Por lo tanto, se están comportando como una partícula masiva. Eso es lo que les está dando la masa a esas partículas. Ese campo no tiene carga eléctrica. Como no tiene carga eléctrica, los fotones no se enteran de que el campo está ahí. Por lo tanto, siguen viajando a la masa de la luz, a la velocidad de la luz, por lo tanto, siguen teniendo masa cero. Ese campo interacciona con el mismo. Tiene lo que llamamos autointeracciones. Por lo tanto, el propio cuanto del campo, ese es el bosón de Higgs, cuando se mueve por el espacio-tiempo, está interaccionando con su propio campo de fuerzas, con el campo de Higgs. Y eso le está dotando de una masa. Problema, la teoría implementa el mecanismo, pero la teoría no nos predice cuál es la masa. ¿Por qué no nos la predice? Porque la masa es proporcional a la intensidad de la interacción. Y no nos dice cuál es la intensidad de la interacción del campo de Higgs. La tenemos que medir. Como nunca habíamos visto el campo de Higgs, nunca habíamos medido esa intensidad, no podíamos saber cuál sería la masa de ese bosón cuántico. Lo que sí sabíamos es que la teoría nos decía que el campo de Higgs era muy peculiar. Tenía spin cero, interacciona con todo el mundo que vaya a tener masa, y esa interacción es proporcional a la masa. En el caso de fermiones, por ejemplo, el electrón, el quark-top, es directamente proporcional a la masa de esa partícula. En el caso de bosones, como el W y el Z, es proporcional al cuadrado de la masa. No interacciona con los fotones, pero sí se puede desintegrar a fotones,
porque interacciona con quarks top, por lo tanto crea un quark top y un quark antitop, proporcional a la masa del quark top, que recordar es muy pesada. Por lo tanto, va a ser una interacción muy importante. Y luego ese quark, como tiene carga eléctrica, pues se aniquilan el quark y el antiquark y me dan fotones. Entonces, lo único que podíamos hacer era, para cada posible masa del bosón de Higgs, pues calculábamos la probabilidad de que estas cosas sucedieran. Entonces, lo que tenéis son las probabilidades de que el Higgs se desintegre a W, a Z, a tops, a fotones, ¿vale? Va a depender de su masa. Como la interacción es proporcional a la masa, se desintegrará a los objetos más pesados que pueda crear. Pero si es ligero, pues no puede crear 2 W, no puede crear 2 tops. Por lo tanto, las probabilidades de desintegración van a depender de su masa. ¿Qué hemos estado haciendo? Pues empezamos con masas muy pequeñitas, hace muchos años, íbamos buscando experimentalmente, nunca lo encontrábamos, por lo tanto había que hacer una máquina más grande. Cuando se ha hecho la máquina más grande, pues lo hemos hecho al revés, hemos empezado por aquí, la máquina no lo encontraba, por lo tanto lo iba acorralando, y los experimentales nos iban diciendo, no puede estar por encima de 500, no puede estar por encima de 400, no puede estar por encima de 300. Hasta que al final había un rinconcito donde, por razones de errores experimentales, pues no podíamos estar muy seguros de qué pasaba ahí. ¿Por qué no podíamos estar muy seguros? Pues porque había mucho ruido de fondo, porque si os fijáis justo aquí, es que se puede desintegrar a cualquier cosa. Es mucho más complicado. Pero precisamente porque se puede desintegrar a cualquier cosa, donde lo hemos encontrado es donde nos da más información. Porque se acopla fotones, se acopla charms, se acopla gluones, se acopla ABs, por lo tanto podemos medir muchas cosas. Bueno, finalmente se descubrió desintegrándose a 2 fotones y desintegrándose a 2 zetas, que se desintegraban a leptones. Pudimos comprobar que tenía una masa de 125 Hz y que tenía spin 0. Bueno, eso es algo muy importante. Porque hemos descubierto una nueva partícula, pero cuidado, hemos descubierto algo más que una nueva partícula. Hemos descubierto un bosón, porque hemos comprobado que tiene spin 0, spin entero. Por lo tanto, hemos descubierto una nueva interacción. Hasta ahora solo conocíamos 4, las 3 que yo estoy describiendo y la electromagnética. Existe una quinta interacción, el campo de Higgs. ¿Vale? Descubrir una nueva interacción no es algo que hagamos todos los días. Recordar cuando Faraday hacía sus experimentos con imanes y bobinas y cosas así, pues Faraday estaba viendo que había una interacción, lo que llamamos ahora interacción electromagnética, de la cual no se sabía mucho. Pero las luces de las ciudades eran lámparas de gas. Nadie podía prever que nuestras sociedades se iban a electrificar. ¿Vale? Bueno, hemos descubierto una nueva interacción. No tenemos muy claro para qué sirve. Conocemos muy poquito de esa interacción. Hemos visto el bosón. ¿Vale? Pero además, todas las interacciones que conocíamos a nivel cuántico hasta ahora, electromagnética, fuerte y débil, vienen explicadas por nuestras maravillosas teorías Gauge, son bosones de spin 1. Esta interacción es distinta. Tiene spin 0. Hemos descubierto una nueva interacción completamente distinta a las que conocíamos hasta ahora. Tiene los números cuánticos del vacío. Por eso puede hacer lo que hace. Y por eso os he hecho el comentario de que es lo más parecido al éter que se ha inventado. ¿Vale? Porque realmente tiene los números cuánticos del vacío. ¿Qué diferencia hay entre que tenga spin 1 o spin 0? Bueno, las fuerzas conocidas, pensar en una onda electromagnética, son polarizables. ¿Vale? Las ondas electromagnéticas las polarizamos. El campo de Higgs no es polarizable. No tiene esa propiedad, porque no tiene spin. También sabemos que lo que hemos descubierto es realmente un campo de Higgs. ¿Por qué lo sabemos? Porque la predicción de un campo de Higgs es la interacción es proporcional a la masa. Bueno, hemos medido la interacción con quarks tops, con quarks Z, con quarks W, con quarks B, con leptones tau. Y aquí os estoy poniendo la intensidad de la interacción en función de la masa, una línea recta, perfecta.
Es un campo de Higgs. No hemos conseguido medir cómo interacciona con el charm, con el up y con el down, porque las masas son más pequeñas, la intensidad de la interacción es mucho más baja. Lo hemos intentado. Solo hemos podido poner límites, está muy bajo. Es un campo de Higgs. Lo que no sabemos es si es el campo de Higgs del modelo estándar. Se le parece mucho, ¿vale? Pero sí sabemos que es un campo de Higgs. Bueno, pues ya sabéis, se les dio el premio Nobel, les hemos dado el premio Príncipe de Asturias, hemos despedido a los que ayudaron a descubrir el Higgs, pero eso ya es otra cuestión. ¿Vale? El premio sí que lo hemos dado. Y ahora la pregunta es, ¿y después qué? ¿Vale? El año que viene LHC se pone en funcionamiento, va a funcionar a más alta energía y más alta intensidad. Si queréis, el Higgs ha sido descubierto en el periodo de pruebas de la máquina, cuando la máquina estaba funcionando a intensidad reducida y a energía reducida. Ahora va a empezar a funcionar a la intensidad de verdad. ¿Para qué? Ya hemos descubierto lo que queríamos. ¿Vale? Bueno, lo que hay que plantearse es qué hemos descubierto, para qué sirve y qué nos queda por descubrir. Es cierto que hemos cerrado un capítulo glorioso de la física. ¿Vale? Tenemos unas interacciones, tenemos sus leyes, las entendemos, todo funciona maravillosamente, ¿vale? Ya sabemos cómo dotar de masa a las partículas, pero tenemos esto. ¿Qué es esto? La tabla periódica de los químicos a finales del siglo XIX. Los químicos no entendían nada. Tenían una tabla que funcionaba muy bien, ¿vale? Podían hacer cocinitas con esa tabla, pero no sabían qué había detrás de la tabla. Bueno, nosotros estamos en la misma situación. Un poco mejor porque conocemos las interacciones, ¿vale? Tenemos las leyes físicas, sabemos calcular, pero no tenemos ni idea de por qué hay 3 familias. Y las familias están ahí. No tenemos ni idea por qué este numerito 173 está aquí. Pero ese 173 es la diferencia respecto al 1,3, es la diferencia respecto al 0,003. ¿Vale? Nuestro modelo estándar no nos dice nada al respecto. Lo único que sabemos es que todos esos numeritos están relacionados con el campo de Higgs. Por lo tanto, tenemos que estudiar esa nueva interacción que hemos descubierto. ¿Vale? Además, esa interacción es muy peculiar, no tiene números cuánticos. Como no tiene números cuánticos, se puede acoplar a cualquier cosa. ¿Qué quiere decir que se puede acoplar a cualquier cosa? Bueno, ir a ver a cualquier astrólogo, ¿vale? Coger cualquier libro o novela de ciencia ficción, cualquier cosa rara que os cuenten, que no tiene nada que ver con la realidad que conocemos, es posible hacer una teoría consistente donde esa cosa rara, por supuesto, no se acopla a nada conocido, por eso no la hemos visto nunca, pero se acopla al campo de Higgs. ¿Vale? Por tanto, podéis especular todo lo que os dé la gana. Tenéis un campo de fuerza sin números cuánticos. Por lo tanto, cualquier cosa en la que no hayáis creído nunca, pues, escribir la novela. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que tenemos un campo desconocido que hay que estudiar. ¿Vale? Hay que realmente controlarlo y hay que averiguar qué es lo que hay detrás. ¿Hay otras cosas? Bueno, ¿qué más cosas no conocemos? ¿O qué más cosas sabemos que no conocemos? ¿Vale? Que lo importante es saber que no entiendes algo. Bueno, sabemos, por ejemplo, que las interacciones débiles violan paridad. Paridad es, os miráis en un espejo. ¿Vale? La interacción débil lo que os dice es que si un electrón se mira en un espejo, lo que ve al otro lado no existe. Esa simetría está rota al 100%. Pero si me cambiáis de electrón a positrons o antipartículas, eso es lo que se llama conjugación de carga, tampoco existe. Es decir, si me cambiáis todo el universo de materia a antimateria, obtendríais un universo que según la interacción electrodébil no existe. Pero si hacéis las dos cosas una detrás de otra, me da lo mismo si primero P y luego C o al revés. Es decir, si pasáis de un electrón a su antipartícula mirada a través del espejo, las leyes físicas son exactamente iguales. ¿Por qué? ¿Vale? Bueno, el modelo estándar nos dice que es así. Pero nos dice que es así si hay
una sola familia de materia. Desde hace 40 años, 50 años ya, ahora se cumple el cincuentenario, sabemos que esa simetría se viola en el laboratorio muy poquito, ¿vale? Pero se viola. Y el modelo estándar nos dice que solo se puede violar si hay como mínimo 3 familias. Y hay 3. Esa violación, pues hasta ahora, pues algo, bueno, un pequeño detalle en un laboratorio, cosas raras, nada que ver con nuestro mundo normal, no es verdad. Todos sabéis qué pasa si yo cojo materia, pensar un planeta, pensar un antiplaneta, ¿vale? Los dejo juntos, ¿vale? Y dejo que se toquen. Aniquilación perfecta, ¿vale? En el principio del universo, según nuestras leyes físicas, se creó la misma cantidad de materia que antimateria. Y por supuesto, al poco de crearse el universo, después del Big Bang, hubo una aniquilación total. Y nuestro universo es un universo de radiación, debido a que toda la materia se aniquiló con toda la antimateria. Pero nosotros estamos aquí, ¿vale? Y aquí estamos nosotros, todos somos de materia, no hay nadie, afortunadamente, de antimateria, ¿vale? ¿Qué somos? ¿Qué es todo el universo que vemos que no sea radiación? Pues parece ser que al principio del universo se creó una pequeñísima cantidad más de materia que de antimateria, y esa aniquilación no fue total, ¿vale? Y necesitamos entender eso, ¿vale? Y no lo entendemos. Pero también hemos aprendido que todas las teorías que funcionan tan bien solo explican el 5% de la materia del universo. Los astrofísicos nos dicen que han pesado el universo y hay un 22% de algo que le llaman materia oscura y hay un 75% de algo que le llaman energía oscura. ¿Vale? ¿Qué nos están diciendo? Que no entienden nada, ¿vale? Por lo tanto, energía oscura. Pero bueno, ¿qué puede ser la materia oscura? Una nueva forma de materia, que no es la que vemos en el laboratorio, ¿vale? Si hay una nueva forma de materia y tiene masa, va a interaccionar con el campo de Higgs. ¿Es posible que la creemos en el laboratorio? Tanto el LHC va a intentar ver si es posible crear cosas que sabemos que están ahí y no hemos visto nunca. Nosotros no las hemos visto, pero es muy probable que el campo de Higgs sí, ¿vale? Por lo tanto, son preguntas abiertas, no tenemos ninguna garantía de que vayamos a encontrar nada. Lo que sí sabemos es que hay un gran mundo desconocido que tenemos que explorar, tenemos que buscar. Todos sabéis que dando mucha energía, estamos aumentando mucho la temperatura, el LHC está recreando las condiciones iniciales del universo. Más o menos estamos por aquí, por lo tanto estamos en los primeros 10 a la menos 20 segundos del universo. Por lo tanto, nos estamos acercando mucho al nivel del Big Bang. También supongo que habréis visto en los periódicos, justo antes del verano, que de repente se había descubierto que nuestro universo era inflacionario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que inmediatamente después del Big Bang, durante un breve lapso de tiempo, el universo podría haber crecido de forma exponencial y eso solucionaría determinados problemas del Big Bang. ¿Cómo se ha visto eso? Pues porque se deberían haber producido ondas gravitacionales, y eso es así, no las hemos visto, pero esas ondas gravitacionales pueden haber polarizado el fondo de microondas, y lo que el experimento BICEP 2 nos dijo es que había visto la polarización que uno esperaría en el fondo de microondas, lo que se llama una polarización de tipo B, magnético. No está claro que eso sea cierto, ahora parece que se olvidaron del polvo galáctico y cosas de ese tipo, a final de año lo sabremos, pero hay una cosa que me gustaría recalcar. Cuando estamos hablando de inflación, está muy de moda y nos gusta a todos, estamos hablando de algo llamado inflatón. ¿Qué es un inflatón? Otro campo de fuerzas sin spin. De hecho, el Higgs podría ser el inflatón, ¿vale? Por lo tanto, estamos volviendo a lo mismo, la existencia de campos de fuerzas con los números cuánticos del vacío, ¿vale? De los cuales entendemos muy poquito. Bueno, ya para acabar, que es muy tarde, estamos en el LHC creando
temperaturas y presiones muy elevadas, por lo tanto también estamos estudiando un nuevo estado de la materia, donde los nucleones se deshacen en quarks y gluones, y lo que hay es lo que se llama un plasma de quarks y gluones, del cual es muy complicado, entendemos poquitas cosas, pero empezamos a tener muchísima información experimental al respecto. Tanto, espero que el mensaje haya quedado claro, ¿vale? Y gracias a todos por vuestra atención. Y si tenéis preguntas o cualquier cosa que queráis entender un poco mejor, es el momento de... El modelo estándar predice la masa de todas las partículas y, de ser no la respuesta, ¿hay alguna física más allá del modelo estándar que prediga la masa? Buena pregunta. O sea, el modelo estándar no predice ninguna masa de ninguna partícula, ¿vale? Simplemente implementa un mecanismo que te permite tener masa. Es decir, que te permite mantener la simetría, pero haciendo ver que no la tienes, ¿vale? Pero luego te sustituye el valor de la masa por el valor de la intensidad de interacción del campo de Higgs, que no te da. Es un parámetro a medir. Entonces, bueno, medimos todas las masas y funciona perfecto, ¿vale? Tu segunda pregunta, ¿hay algún modelo de nueva física que me prediga las masas? Pues va a ser que no, ¿vale? Es decir, tenemos muchos modelos de nueva física que intentan resolver determinados problemas, pero el problema de verdad, ¿qué es lo que hay detrás de esa tabla? Sabemos muy poquito. Estamos haciendo cocinitas. Quería comentar que cuando hablabas de la ruptura espontánea de simetría, has dicho que el fotón no tiene masa y es cierto condiciones normales, pero como muy bien sabes, me gustaría resaltar que hay una situación en la que el fotón sí tiene masa, que es el efecto Meissner, por el cual un campo magnético no puede penetrar, estático no puede penetrar en un superconductor. Se puede entender en términos de que el fotón ha adquirido masa, y además ese fue precisamente el mecanismo que permitió entender propiedades de la ruptura espontánea de simetría, que lo propuso Goldstone para explicar la teoría de BCS de la superconductividad. Luego Phil Anderson propuso que eso se podía también ser un mecanismo que en física partículas generaba masas, y luego a partir de ahí vinieron los trabajos que hizo toda esta gente, pero creo que es algo que es importante resaltar, porque además es un ejemplo muy bonito de conexión y de enriquecimiento entre distintas áreas de la física. Estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando, el premio Nobel se les ha dado a 2 personas, ¿vale? Se les había dado a 3, pero la tercera desgraciadamente murió. Yo ahí he puesto 6 nombres, ¿vale? Que fueron los que publicaron en el año 64 y los 6 contribuyeron. Él está mencionando nombres anteriores, ¿vale? Que dieron las ideas en física de estado sólido, física de materiales, pero son las mismas ideas, ¿vale? Por lo tanto, es un mecanismo muy bien conocido que nos permite entender muchos sistemas físicos, y lo que esta gente hicieron fue implementarlo en teoría de campos, ¿vale? De hecho, se le dio el premio Nobel a Nambu por el bosón de Goldstone hace 7 u 8 años, ¿vale? Se le podía haber dado perfectamente a Nambu otra vez el premio Nobel, porque todo eso sale de ahí. Muy buena pregunta. Eso, cuando se descubrió, no se sabía, ¿vale? Sí se sabía en el momento que se descubrió que no podía tener spin 1. Y se sabía porque se desintegra 2 fotones. Entonces, simplemente, si tú miras los fotones son bosones, hay una simetría de Bose, pues impones el comportamiento de bosón y impones que se conserva el momento angular, y puedes ver que J igual a 1 está excluido. Por lo tanto, desde el principio sabíamos que era algo distinto. Luego, comprobar que es 0 y no 2. Para eso ha hecho falta estudiar las desintegraciones del Higgs, ver sus distribuciones angulares, ¿vale? Y con esa información, pues no podemos asegurar que tenga spin 0 al 100%, pero sí al 99% de confianza.
antes has comentado que las teorías de simetría son las que determinan las interacciones, que podrías deducir las ecuaciones del electromagnetismo en función del parámetro alfa, pero yo no me he enterado qué es lo que haces, cómo planteas un experimento, qué es lo que mides en sí, ese parámetro. Vamos a ver, pues estás mezclando dos cosas. Una es la afirmación que descubrimos que nuestro mundo físico tiene una cierta simetría. Imponemos que esa simetría exista en todo el espacio-tiempo, consistente con la relatividad especial, es decir, que sea independiente del observador, que exista localmente. ¿Vale? Y vemos que la única forma es exigiendo que exista un campo de fuerzas y que ese campo de fuerzas satisfaga unas determinadas ecuaciones. Y resulta que descubres que es el campo del fotón y que satisface las ecuaciones de Maxwell. Por lo tanto, es algo parecido a la forma como Einstein dedujo las ecuaciones de la relatividad general, gravitación, a partir de un puro principio de simetría. ¿Vale? Pues es lo mismo, pero más sencillo. ¿Vale? Para deducir la relatividad general necesitas trabajar un buen rato, para deducir el electromagnetismo son 15 minutos. ¿Vale? Luego, ves que solo tiene un parámetro, la constante de la interacción. Eso quiere decir, tú puedes calcular cualquier fenómeno electromagnético de cualquier tipo, o óptico, ¿vale? En función de ese parámetro. Entonces, tú haces un experimento, lo mides. Cualquier otra cosa es una predicción. Yo quería hacerte una pregunta, Tony. ¿Qué permitiría decir que el Higgs no es el Higgs del modelo estándar? Pues ver una desviación de sus propiedades respecto a lo que el modelo estándar predice. ¿Vale? Entonces, en este momento, cuando ya nos vamos al detalle fino, bueno, hemos visto cuál es el acoplamiento del Higgs a dos fotones, o a top-antitop, o a Z-Z. ¿Vale? Sí, hemos visto que está de acuerdo con el modelo estándar, pero los errores son del orden del 10-15%. ¿Vale? Por tanto, lo que necesitamos es aumentar la precisión y afinar. Entonces, podría ser que fuera el del modelo estándar, podría ser que no, porque hay muchos modelos alternativos al mecanismo de Higgs del modelo estándar y todos ellos podrían funcionar. Bien, pues antes de concluir, la señora decana quiere hacer un anuncio. Muchas gracias. Lo primero, el anuncio es sobre el ciclo de Hablemos de Física. Ya tenemos fecha para la siguiente conferencia. Será un profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, el profesor Elías Luna. Ese día lo anunciaremos. De manera que muchísimas gracias a todos. Bueno, yo creo que debemos agradecer a los Si tiras un dado, me sale. ¿Qué curso estás en primero? Fuera. No, en serio, hay una pregunta ahora de verdad. Bueno,